dígale que está a su lado. Si tú respiras, eres libre. Si tú respiras, candidato eres para exaltar su nombre. Vamos arriba, danzando, danzando, al que nos ha hecho libres. Nos alegramos en ti, Señor. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Vamos danzando. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Somos libres. Vamos una vez más, cántelo con nosotros bien fuerte. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. dígale al Señor. Hoy te canto porque tú Lo hiciste por amor, Señor. en una cruz. Y yo te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. libre, Arriba, arriba. me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor. me hiciste libre. Y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. Dígalo fuerte. Libre soy, libre soy, libre soy. libre soy. Libres, libres, libres somos por tu gracia y por tu amor, por tu perdón y misericordia, Dios. Gracias, Jesús. Arriba, arriba. Gracias por tu libertad, Señor. Te amamos, te bendecimos y cantamos una vez más. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Se escucha una vez más tu voz, iglesia. Las cadenas Fueron rotas, y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, puedo danzar. me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Tú nos has hecho libres, tú nos has libertado, Señor, y hoy somos más que vencedores, Dios. Bien fuerte las
palmas, dáselas a Él, bien fuerte esas palmas, porque Él es bueno, por su gracia, por su misericordia. Te adoramos, Dios, te exaltamos a ti, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Padre, porque tú, Señor, has dado palabras de vida y de vida eterna, Dios. Yo levanto mis manos a ti, dándote gracias. Vamos, dígale gracias, Señor. Muro rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Vamos a decir una vez más, la noche acabará. La noche acabará y tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré.
confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre fiel, Señor. Siempre fiel para con nosotros, Dios. Siempre fiel para con nosotros, Jesús. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, que lo harás otra vez. Abriste mar en el desierto, yo creo en ti. Vamos, levanta tu voz y dilo con nosotros. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás. Yo sé que tú, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Más sé que lo harás, Señor, sé que lo harás por nosotros, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Filipenses 4:17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo por medio de transferencia electrónica o depósito en cajero a las cuentas que aparecen en la pantalla. O si lo prefieres, acudir a nuestras instalaciones en Centro Cristiano Torre Fuerte, de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.
Estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y creo que es un tiempo para que nosotros pensemos en lo que es la muerte. Es una palabra que muchas veces no quisiéramos escucharla, pronunciarla incluso, pero la muerte es uno de los misterios de la vida. Y mucha gente tiene la oportunidad de prepararse para la muerte y muchos no lo tienen. Hay quienes mueren repentinamente. Y es en esos instantes, cuando están a punto de morir, cuando nosotros podemos saber por sus palabras, sus últimas palabras, en los últimos instantes de la vida, lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, cómo eran sus emociones. Algunas personas que han estado cerca de las personas cuando han muerto, pues se han fijado cuáles son sus últimas palabras y lo han compartido. Hay muchos lugares donde podemos leer cuáles fueron las últimas palabras de gente famosa. Por ejemplo, un presidente de Estados Unidos elegido en 1913, llamado Woodrow Wilson, él dijo: estoy listo. Cuando eran el hecho de su muerte, sus últimas palabras dijo: estoy listo. Tomás Alva Edison, el más genial inventor de la era moderna, él solamente dijo: es muy hermoso este lugar. Steve Jobs, el mayor de los ateos, solamente dijo: oh, wow. Se maravilló de lo que estaba viendo en ese momento, en sus últimos instantes de vida. Pero la Biblia nos enseña cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que este día yo quiero llevarlos a ustedes a que entremos en la palabra de Dios, porque ahí en la Biblia está escrito cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba a punto de morir, en la Biblia están relatados las últimas palabras de Jesús, en los cuales Él nos da un increíble ejemplo, puesto que para salvarnos, Jesús tuvo que padecer un dolor más profundo, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu, porque Jesús, cuando estaba en la cruz, hubo un momento en que Él se sintió abandonado por Dios. Y precisamente así le puse como título a esta enseñanza que les traigo este día. Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado?, le dijo a su Padre. Tal vez en el tiempo en que Jesús estuvo viviendo en la tierra, Él había vivido nuestra vida así como la vivimos nosotros. Había pasado sufrimientos, había sufrido cansancios. Y ya al final de su ministerio había sentido también la traición de sus amigos. Había sentido la ira de sus enemigos también. De la persona que se encargaba de destruirlo, de no permitir que él siguiera hablando de Dios. Jesucristo ya había sido abofeteado, había sido burlado, había sido golpeado, ya había sido crucificado incluso, porque la palabra de Dios dice que Él fue crucificado a la hora tercera del día. Y si nos vamos al libro de la Biblia, dice que Dios creó el sol y todo ese periodo que estaba el sol lo llamó día, y después creó la lumbrera menor, la luna, y a ese periodo en que estaba la luna le llamó la noche. Entonces el día empezaba a las 6 de la mañana, cuando sale el sol. Y si Jesucristo fue crucificado a la hora tercera, pues eran las 9 de la mañana. A la hora sexta, o sea, a las 12 del día, Él empezó a sentir algo, una sensación en su cuerpo, y dice la palabra de Dios que en ese momento hubo oscuridad en toda la tierra, y esa oscuridad duró 3 horas. Y es en ese momento cuando todos nuestros pecados empiezan a transmitirse al cuerpo de Cristo.
Y es cuando él siente los pecados ya en su cuerpo, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Y si hay pecado en nuestro cuerpo, entonces Dios no está con nosotros. Y así como no está con nosotros cuando estamos en pecado, así tampoco estuvo con Jesús. Esas 3 horas de oscuridad, Jesucristo estuvo receptando los pecados de cada uno de nosotros. Tus pecados y mis pecados estaban siendo transferidos al cuerpo de Cristo. Y por eso él empezó a sentir ese vacío en su alma, en su cuerpo, y clamó: ¿por qué me has desamparado? Y de eso quiero hablar hoy con ustedes. Todos los momentos que sintió Jesús, pero ¿cuál era el final de Jesús? De eso quiero hablarles. Así es que, hermanos, inclinen su rostro. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él quien nos enseñe esta tarde. Amoroso Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos permites estar en tu presencia para que seamos enseñados por tu Santo Espíritu. Hoy te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a través de mí y que la palabra que vamos a declarar no regrese vacía, sino que caiga en tierra fértil, en el corazón y la mente de mis hermanos, para que en su tiempo dé fruto. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Miren, hermanos, quiero que ustedes viajen hasta Jerusalén hace 2000 años aproximadamente y vean esta escena cuando Jesús está en la cruz. Había 4 tipos de personas. Estaba Jesucristo precisamente crucificado, Jesucristo que no tenía pecado, que Él era 3 veces santo. Una de las cualidades de Jesús es la santidad, y la santidad está elevada a la 3ª potencia. Por eso dice que Él es santo, 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 ¿verdad? No dice es bueno, no dice es poderoso, poderoso. No, Él es 3 veces santo y Él estaba crucificado. Y cuando Él estaba crucificado declaró 2 palabras muy puntuales, las cuales hoy nos van a revelar algo. Entonces estaba Jesús en la cruz, pero también estaba el público. El público que tenía una mente llena de morbosidad, estaba ahí esperando a ver qué sucedía. Este público que cuando escuchó que habló Jesús, ellos pensaban que le estaba hablando a Elías y estaban esperando a la expectativa. Decía, a ver si viene Elías y lo baja de la cruz. Esta gente estaba en esta escena tan terrible. Ellos no eran movidos a temor o a misericordia. Ellos al contrario estaban provocando a Jesús y le decían, a ver si viene Elías y te baja. Tú que eres Dios, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. O eres un rey, ¿por qué no ordenas que vengan los ángeles y te protejan de esto? Se estaban burlando de Él. Y Jesús pudo haber decidido en ese momento bajar de la cruz, sin embargo no lo hizo, porque Él estaba dispuesto a todo el sufrimiento posible con tal de demostrar el amor de Dios. Si Jesús hubiera decidido hacerle caso al pueblo y bajar de la cruz, estaría mostrando que el amor de Dios tiene un límite. Hasta aquí llega el amor de Dios. Pero Jesús no lo hizo. Él estaba dispuesto a llegar hasta el final. Estaba dispuesto a cualquier sacrificio con tal de mostrar cómo es el amor de Dios. Por eso es que no bajó de la cruz. Pero también estaba Centurión, un general rudo, un general que había participado en muchas batallas, que había visto morir a mucha gente, pero nunca había visto morir a una persona como estaba muriendo Jesús. Y él creía y decía, efectivamente este hombre es el Hijo de Dios. También estaban las mujeres que habían conocido a Jesús en Belén y que cuando Jesús vino a Jerusalén lo siguieron,
porque querían servirle, porque amaban a Jesús. Y aunque estaban a cierta distancia, ellos estaban ahí afligidas, llenas de temor, pidiendo misericordia para Jesús. Ellos estaban, a pesar del peligro que representaba manifestar el amor a Jesús en ese momento, ellos estaban ahí con Jesús. Porque el amor a Jesús nos lleva más allá de nuestro entendimiento para estar con Él. Y fíjense, Jesús pudo haber decidido hacer milagros, sanidades, y pudo haber ganado a mucha gente, como ganó a Centurión, como ganó a estas mujeres. Sin embargo, Él no decidió seguir su ministerio sanando, liberando, prosperando a personas, quitándolas de sus tristezas. Él no decidió así. Él decidió morir en la cruz, y por eso nosotros podemos decir que amamos a Jesús, porque Él nos amó y Él estuvo en la cruz dispuesto a dar su vida por nosotros. Y esto es algo en el cual nosotros debemos de meditar en todo tiempo. Hoy que hemos participado de la Santa Cena y lo hacemos cada inicio de mes, estamos hablando precisamente de lo que Jesús hizo en la cruz. Él lo anunció en la Santa Cena. Todo eso iba a suceder. Así es que, hermanos, hoy vamos a ver nosotros cómo es que Jesús participó ahí en la cruz, qué fue lo que sintió, qué hizo por nosotros, porque el pastor nos ha dado 3 enseñanzas de la cruz, de la sangre de Jesús, de la corona de espinas. Nos ha enseñado que Jesús vino para cargar con nuestros pecados, para que seamos libres, para tener la salvación. Pero no solamente eso, también nos enseñó el pastor que Jesús murió por nosotros para que seamos sanos. Y no solamente eso, para que seamos prosperados. Y todo eso sucedió en la cruz. Pero hoy quiero que meditemos qué sintió Jesús en ese momento, qué hizo. Porque ya les acabo de decir, Jesucristo cargó con todos nuestros pecados. Y si el libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte, entonces Jesucristo sí iba a morir por nosotros. Y Jesús había pasado por muchas situaciones. Por lo único que no había pasado y no había experimentado era lo que significa vivir en pecado. Y por eso sintió la ausencia de su Padre. Y vamos a entrar aquí en el primer punto, en donde nosotros podemos entender que sobre nosotros, pecadores, había una sentencia dictada. Y esa sentencia dictada era la separación de Dios. Nosotros, cuando pecamos, estábamos separados de Dios. Y cuando Jesús cargó con nuestros pecados, también estuvo separado de Dios. Él nunca había experimentado, nunca había estado lejos de Dios hasta que estuvo en la cruz. Después de esas 3 horas de oscuridad, Él se sintió solo completamente. No lo sintió tanto cuando estuvo en el huerto de Getsemaní y cuando regresó y vio que sus amigos no lo acompañaban en la oración. Él lo sintió cuando estaba en la cruz y no sintió la presencia de su Padre, porque en el huerto de Getsemaní dice la palabra de Dios que vino un ángel y le tocó la espalda y lo fortaleció, y entonces Jesús se levanta y ya estaba dispuesto para realizar la obra por la que su Padre lo había enviado aquí a la tierra. Ya estaba firme, poderoso para llegar a la cruz. Pero cuando Él carga con nuestros pecados, entonces dice unas palabras que les quiero leer y están en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Dice la palabra del Señor: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí Jesucristo se sintió lejos de la presencia de nuestro Dios. Porque es verdad, Él ya había sufrido esos trabajos duros de la vida, ¿verdad? Esas tentaciones ya las había soportado.
pero no había experimentado lo que es cargar con el peso de nuestros pecados. Y por eso dice, ¿por qué me has abandonado? Nosotros muchas veces también lo hemos llegado a pensar. Cuando cometemos alguna falta que ofende a Dios, sentimos ese vacío en nosotros y hemos llegado a decirle, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero quiero decirles, hermanos, no es Dios quien nos ha abandonado, sino somos nosotros quienes nos hemos alejado de Dios. Por eso tenemos la oportunidad, cuando nos apropiamos del beneficio de la cruz, de acercarnos nuevamente a Dios. No podemos vivir nosotros con ese vacío de que Dios no está en nosotros. Dios siempre está dispuesto a recibirnos y es el sacrificio de la cruz lo que nos abre el camino para llegar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y Jesús estaba en ese momento sintiéndose abandonado. Pero ¿por qué se sintió abandonado? ¿Qué sucedió? ¿Qué palabra hay que respalde esto que estaba sintiendo Jesús? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Dice la palabra del Señor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así como nuestra separación de Dios es un hecho que nadie podía solventar, necesitaba que alguien puro y santo viniera y se ofreciera en sacrificio, tomara nuestro lugar por nosotros, alguien inocente, alguien libre de pecado, capaz de cumplir la sentencia que existía sobre nosotros. Esa separación de Dios solamente podía eliminarse si se ofrecía a un inocente, alguien que no hubiera pecado. Esa es la única forma de que nosotros seamos libres de nuevo. Así que en el momento de la muerte, Dios literalmente estaba separado de Jesús, tanto en forma espiritual como física, para que sobre Él cayera el castigo de nuestra muerte. Hoy, aquí ahorita hemos hablado, ya no estamos bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia. Y si recordamos lo que sucedía en la ley, solamente para recordar cómo es que era antes, el pecado era, pues no arrancado de nosotros, bueno, de la gente que vivió en ese tiempo de la ley. El pecado era solamente expiado, o sea, tapado. En aquel tiempo, cada año, el día de la expiación, dice la palabra de Dios que se pedían 2 carneros sin defecto, sin mancha. Y el sacerdote echaba a la suerte a ver cuál de los carneros ofrecía en sacrificio a Dios. Dice que en el que caía la suerte, ese carnero era degollado, la sangre era recogida y todo su cuerpo era destazado y se ofrecía en holocausto a Dios. Y la sangre se rociaba en el altar y se rociaba en la gente. El otro carnero, el sacerdote, llegaba e imponía las manos sobre ese carnero y confesaba los pecados de toda la gente sobre la cabeza de ese carnero, y ese carnero lo llevaban al desierto, lo abandonaban en el desierto, y venía un demonio que es un ángel caído llamado Azazel, y él venía y tomaba ese carnero, porque él venía a pedir cuentas por los pecados de todo el pueblo, pero como ya había sido puestos en ese carnero, entonces se llevaba el carnero. ¿Qué sucedió en la cruz con nuestro Señor Jesucristo? Él mismo se ofreció para estar en la cruz. Y por eso es que todos nuestros pecados fueron a ser depositados en el cuerpo de Jesucristo. Y una vez que Jesús toma nuestros pecados, entonces nosotros ya tenemos ese acceso libre para llegar a la presencia de nuestro Dios. Pero Jesús estaba con nuestros pecados. Y en ese momento Jesús
sabía que ese no era su destino final. Aunque él estaba sintiendo la separación de su padre, estaba sintiendo que el peso de nuestros pecados estaban sobre él. Él sabía que ese no era su destino, porque en los días que él estuvo aquí en la tierra, él siempre ofreció oraciones y súplicas con mucho clamor y muchas lágrimas al Dios que lo podía sacar de la muerte y a salvo. Y cuando fue escuchado por Dios, por el santo temor que él mostró, aunque era hijo, aprendió lo que cuesta la obediencia por los sufrimientos que tuvo que pasar. Y cuando estuvo perfectamente capacitado para la misión que se le había encomendado, llegó a ser el autor de la salvación, de nuestra salvación. Él fue el autor, pero antes tuvo que ser capacitado por Dios. Y fue en ese lugar cuando siempre se postraba, cuando oraba en el huerto de Getsemaní, cuando llegó y le dijo: Señor, pero no hay otra forma de que yo realice este acto que tú me has pedido que yo haga. Y cuando Dios le dijo: no hay otra forma. Entonces Jesús siguió orando y dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y ese fue el momento en el que baja el ángel, le toca la espalda y Jesús se levanta fortalecido y perfectamente capacitado para realizar la obra de la salvación. Y creo que eso es algo que nosotros debemos de agradecer a nuestro Señor Jesucristo y debemos darle un fuerte aplauso, porque es por Él que nosotros hoy somos salvos de todo pecado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si está en su corazón, déselo más fuerte, hermanos, porque Él se lo merece. Él se cuidó, Él se preparó, Él oró a su Padre. Él sabía que iba a morir en la cruz, pero había pedido: Señor, solo tú puedes sacarme de esa situación, porque voy a cargar con los pecados de toda la humanidad, pero sé que tú me vas a rescatar de esa muerte. Jesús lo sabía, por eso Él sabía que ese no era su final. Así como cada uno de nosotros debemos entender que por las situaciones que estemos pasando no es nuestro final tampoco. Podemos estar pasando por una situación de pecado y que no podemos salir, por alguna situación de nuestro carácter y decimos: no puedo salir de esto, así me voy a quedar. No es nuestro final, hermano. Hay que tener fe en el Señor. Él en la cruz lo hizo todo. No importa por la que estemos pasando, la situación que estemos viviendo, eso no es nuestro final. Jesús sabía que ese no era su final. Y por eso, porque Jesús estuvo orando, es que Él nos da entrada libre a la presencia de nuestro Dios. Yo pido que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor que porque Él fue obediente hasta la muerte, Dios lo había designado sumo sacerdote. Entonces, esta escritura en Hebreos 4, versículo 15 y 16 dice: porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros tenemos un sacerdote que ya pasó por todas las situaciones que nosotros vamos a pasar, podemos estar confiados de que Él no nos va a fallar. Él siempre va a estar ahí intercediendo por nosotros. Y Jesús sabía que su muerte en la cruz no era su final. Él sabía que Dios lo iba a resucitar y que Él iba a subir al cielo, se iba a sentar a la derecha de nuestro Padre, iba a estar intercediendo por nosotros como ese sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene que conocer perfectamente y al mismo tiempo a Dios y al hombre.
Porque Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios, pero también se hizo hombre y vivió aquí en la tierra como hombre. Fue 100% Dios y 100% hombre, por eso es que nos comprende, por eso es que nos ayuda. Ahora, Jesús es grande por naturaleza. Jesús es el sumo sacerdote perfecto y su misión era traer al hombre la palabra de Dios y llevar al hombre a la presencia de Dios. Esa es la función de un sumo sacerdote. Y en Jesús nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote. Él nos va a llevar a la presencia de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que eso va a suceder? Bueno, lo dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros nos vamos a acercar a Dios y Dios se va a acercar a nosotros, pero nos está pidiendo algo. Dice, pecadores, limpia tus manos. O sea, nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Y si tenemos ese doble ánimo, también dice que tenemos que purificar nuestro corazón, porque no podemos estarnos dejando llevar como la varita, ¿verdad? En el agua, o como a donde lo lleva el viento, la veleta. Tenemos que estar firmes nosotros. Y entonces sí podemos acercarnos a Dios, porque hemos hecho lo que nos corresponde. Entonces podemos decir que nuestro sumo sacerdote nos va a ayudar. Jesús nos puede ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué digo que nos puede ayudar? Porque Él conoce nuestros problemas, porque ha pasado por ellos. La persona que mejor nos puede ayudar en un viaje es aquella que ya ha recorrido ese lugar que queremos visitar. A veces nosotros queremos ir a un lugar, pero no sabemos cuáles son las mejores ciudades que debemos visitar, los monumentos o los paisajes. ¿Y qué hacemos? Le pedimos a una persona que ya ha visitado ese lugar que nos acompañe, que nos lleve, que nos sirva de guía. Entonces, si Jesucristo ya conoce el camino para llegar a Dios, porque Él vino de Él es el único que nos puede llevar a Dios. Jesucristo es el camino. ¿Y cómo podemos entender lo que es Jesucristo el camino? Les voy a contar una anécdota de un pastor que ya tiene varios años de vida. Dice que en sus inicios a él lo mandaron a una comunidad. Tenía que llegar a un lugar donde pareciera que no existiera porque ni siquiera estaba en el mapa. Y había una persona que iba a venir a recogerlo a la ciudad para después llevarlo a esa comunidad. Pero ese guía no llegó. Entonces buscaron a otro joven que conociera el camino y le dijeron, ¿tú puedes llevar al pastor a la aldea? Y él dijo, sí, yo conozco el camino, yo lo llevo. Y entonces el pastor dijo, está bien, llévame, muéstrame el camino. Y empiezan a caminar y empiezan a dejar la ciudad atrás y empiezan a subir la montaña donde ya hay mucha vegetación, hay maleza. Y el que era su guía llevaba un machete y él iba adelante, iba abriendo brecha, iba caminando y avanzaba unos metros y se paraba y volteaba por un lugar y volteaba para otro y volteaba hacia la distancia y empezaba a caminar otra vez y no avanzaba mucho cuando nuevamente se detenía y empezaba a observar para todos lados. Y el pastor en su mente dijo, ya se perdió, pero no dijo nada. Siguieron caminando y después de una hora el guía seguía haciendo lo mismo. Hasta que ya no aguantó y le dijo, oye, ¿verdad que ya te perdiste? Dice, no, pastor, yo sé por dónde vamos. No, ya te perdiste. Dice, yo estoy observando cómo a cada rato volteas para todos lados como si estuvieras perdido. Dice el guía, no me he perdido. Dice, a ver, si no te has perdido, muéstrame el camino. Y se le para enfrente al pastor, le dice, mire pastorcito, aquí no hay camino, aquí el camino soy yo. Usted nada más sígame, y si yo brinco, usted brinque. Y si yo me detengo, usted se detiene, y si yo avanzo, usted avanza. Porque aquí no hay camino, aquí el camino soy yo.
Dice este pastor, ahí entendí lo que esa palabra dice. Jesús es el camino. Si nosotros somos obedientes a Jesucristo, Él nos va a llevar a ese puerto seguro. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a llevar a la presencia de nuestro Dios. Él conoce el camino, Él es el camino. Seguro que Él nos va a llevar. Pero ¿qué dice su palabra? Si somos obedientes a Él. Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos con confianza a Dios. Tenemos la entrada libre hasta el lugar santísimo, donde está nuestro Dios Todopoderoso. Y muchas veces nosotros como que dudamos, ¿podré llegar a la presencia de Dios? ¿No habrá un castigo para mí? A veces por eso no nos atrevemos a dar ese paso. Pero debemos de entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el que nos ha dado esa entrada libre, el acceso libre a nuestro Dios. Así es que hoy vamos a ver cómo es ese acceso libre. Dice el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Un poquito antes, en el versículo 29, Jesús ya está agonizando. Y dice, tengo sed, tengo sed. Y uno de los soldados con su lanza la clava en una esponja y la mete en una vasija de vinagre y se la acerca a Jesús. Y él toma ese vinagre. Y una vez que tomó el vinagre, dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miren, esta palabra consumado es una palabra que salió de la garganta de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él clamó. Hubo dos palabras que salieron con un clamor. Y un clamor es una voz que sale de nuestra garganta de una manera diferente a la forma en que hablamos. Él clamó y dijo, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. El diablo en ese momento pensó que había vencido, que él había sido el vencedor en esta batalla que estaba librando con nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que inmediatamente el diablo se fue al infierno y estuvo festejando, estuvo haciendo bailes, estaba la muerte también celebrando porque había vencido. Pero la palabra de Dios dice que entregó el espíritu. Y cuando Jesús da ese grito, era un grito de triunfo en sus labios. Estaba diciendo, mi tarea está cumplida, la misión está realizada, la victoria está ganada. Eso es lo que quería decir Jesucristo. Y tras la terrible oscuridad se hizo la luz y Jesús volvió a Dios como el héroe vencedor. En ese momento su espíritu estaba resucitando. Dice la palabra de Dios que Él murió en su carne, pero resucitó en el espíritu. Por eso le había encomendado a Dios su espíritu. Y cuando Él resucita en el espíritu es cuando baja al infierno y cuando ve que el diablo está ahí con la música a todo volumen, bailando y gozándose ellos. De repente cesa la música porque todos se quedan con la boca abierta y está nuestro Señor Jesucristo en espíritu ahí delante de ellos y decirles no festejen porque el que ha vencido soy yo. Porque mi Padre me ha resucitado y hoy vengo y arrebato las llaves de la muerte. Y esto es algo que nosotros debemos celebrar, porque Jesús nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado la promesa de que algún día resucitaremos junto con Él. Obviamente si morimos al pecado con Él, porque no podemos resucitar si antes no morimos. Y si nosotros decidimos creer en Jesucristo es porque hemos decidido morir al pecado. Ya no podemos seguir viviendo en ese mismo pecado porque Jesús nos ha hecho libres de eso. Ese es el beneficio de la cruz del cual nosotros debemos apropiarnos, hermanos.
Jesús sabía que su historia no terminaba ahí en la cruz y que la promesa más grande dada por Dios estaba a punto de cumplirse, la resurrección de Jesús. Y de esto hoy, pues en muchos lugares se está celebrando la resurrección de Jesús. Y esto que les acabo de decir está en el libro de Primera de Pedro. Cuando dice: padeció la muerte en la carne, pero resucitó a la vida en el Espíritu, y en él también fue a predicar a los espíritus que estaban en prisión, los que habían sido desobedientes en tiempos de Noé. O sea, nuestro Señor Jesucristo dice: no, aquí en la cruz termina mi misión. No fue así. Él, una vez que resucita, dice que desciende y va a predicar a los muertos. Porque hay muchos muertos antes de Jesús que no podían subir al cielo. Pero cuando Jesús va y les lleva esta promesa también, van a esperar ese tiempo cuando Jesús levante a todos los muertos y diciendo: ustedes tienen esa promesa cumplida también, que me dio mi Padre ahí en la cruz. Y si a mí me resucitó, nos va a resucitar a todos nosotros, hermanos. Eso debemos de creerlo. Tenemos el acceso directo a nuestro Padre Celestial. Ahora, muchas veces hay circunstancias difíciles en nuestra vida, las cuales nosotros nos sentimos como que no hay una solución para nosotros. Pero cuando Jesucristo resucita, cuando Jesucristo carga con nuestros pecados, sabemos que sí tenemos solución. Y por eso hoy podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Podemos acercarnos confiados porque tenemos esa entrada libre. Cuando Jesucristo dice consumado es como cuando alguien ha logrado la victoria en una competencia. Levanta las manos y dice: lo logré, llegué al primer lugar, vencí a mi adversario. Así estaba nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a apoyarnos en la palabra de Romanos capítulo 6 versículos 8 al 11. Acompáñeme ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, si creemos esta palabra, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo, que cargó con nuestros pecados y murió en la cruz, y una vez que resucita, dice que resucita sin pecado, nosotros también ya no podemos seguir esa vida de pecado. Si hay alguna situación en nuestra vida que decimos: esto no lo puedo vencer, no es con nuestras fuerzas, es en la cruz del Calvario donde Jesucristo nos va a dar ese poder para vencer. ¿Ok? Y así es que nosotros ya no podemos presentar nuestro cuerpo al pecado. No podemos seguir viviendo de esa manera. Muchas veces cuando tenemos una dificultad debemos de creer que es una oportunidad para que veamos la manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida. Así es que, hermanos, voy a terminar leyendo el libro de Romanos. Con esto terminamos. Dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
con esta convicción de que nosotros ya no vivimos bajo la ley, porque cuando vivían bajo la ley, cada año tenía que hacerse un sacrificio por los pecados de todo el año. Y ese carnero se llevaba los pecados, pero la gente seguía pecando y pecando y pecando. Al siguiente año hacían lo mismo, nos dijo nuestro hermano José ahorita. Y esto era cada año. Y nuestro Dios poderoso dijo: estoy cansado de esos holocaustos porque la gente no cambia. Por eso necesito un sacrificio que no solamente sea expiación de pecados, sino remisión de pecados, o sea, arrancar los pecados de raíz. Y por eso nosotros ya no podemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. No podemos estar presentando nuestros miembros al pecado. No podemos, nuestros ojos ya no pueden estar mirando cosas que desagradan a Dios. Nuestras palabras ya no pueden ser palabras que ofendan a Dios, que ofendan al prójimo, porque debemos de recordar que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros ofendemos a uno de nuestros prójimos, estamos ofendiendo a Dios también. Y eso es el poder que nos da para nosotros apartarnos del pecado. Y Jesucristo lo ganó en la cruz. Nos ha dado ese espíritu de poder y no espíritu de cobardía. Porque antes la gente no cambiaba, pero hoy que estamos en Cristo, nosotros debemos de cambiar. El pecado no se va a enseñorear de nosotros como no se enseñoreó de Jesús. Él, cuando llegó, arrancó esas llaves de la muerte, exhibió a Satanás y a sus demonios públicamente, y a nosotros nos hizo libres del pecado. Ya no podemos vivir en ese pecado, hermanos. Si nosotros valoramos el sacrificio de Jesús, es porque tenemos que reconocer que nuestro cuerpo ya no puede ser ofrecido nuevamente al pecado. Si eso hacemos, le estamos robando la victoria a Jesús. Porque hemos declarado que Jesús es el vencedor. Pero cuando viene la prueba, nosotros no creemos en el que venció. Le robamos esa victoria y vamos y se la damos al diablo y le decimos: tú has vencido en mí. Y nosotros no estamos viviendo los beneficios de la cruz. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de apartarnos completamente del pecado. Si nosotros valoramos lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos que esforzarnos para apartarnos completamente del pecado. Por eso Jesús pudo vencer, porque Él, cuando resucitó, fue libre de pecado. Ya no había argumentos en nosotros que pudiera presentar nuestro enemigo, porque todo fue cancelado en la cruz. Pero depende de nosotros que no levantemos nuevamente argumentos, que no levantemos puertas. Esas puertas que abrimos, en la cual se mete el diablo y empieza a hacer situaciones en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Abrimos puertas para que el diablo se enseñoree de todos nosotros. No estamos reconociendo que Jesús fue victorioso. Él dijo: consumado es. O sea, hecho está todo. Todo está hecho por Jesús. Y nosotros tenemos que apropiarnos de lo que Jesús hizo en la cruz, de los beneficios de la cruz. Así que, hermanos, vamos a creerle a Jesús. Vamos a darle la victoria a Jesús. Vamos a agradecerle el sacrificio de Jesús en la cruz. Pónganse de pie, hermanos. Este es un tiempo de activar esta palabra. Vamos a activarla, que quede guardada en nuestros corazones, en nuestra mente, para que la pongamos por obra en nuestra vida. Si nosotros tenemos esta revelación el día de hoy, les aseguro que ya no seremos igual como éramos antes. Oramos porque siempre venga una revelación de la palabra de Dios a nuestra vida. Y cuando esa palabra es revelada para nosotros, está más que claro. Porque por el sacrificio de Jesús, nos enseñó el pastor que cuando Él murió y dijo: consumado es,
se rasgó el velo que cubría el altar, el lugar santísimo. Se rasgó de arriba hacia abajo y hoy nosotros podemos ver y podemos entrar a la presencia de Dios. Pero tenemos que hacer con manos santas. Vamos a aprovechar este tiempo para hablar con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a agradecerle a Jesús por su inmenso sacrificio en la cruz y por haber pagado, por haber padecido ese sufrimiento por nosotros. Vamos a hacer un sacrificio que valga la pena. Vamos a renovar nuestra vida, nuestra conducta. Vamos a esforzarnos por demostrar al Señor que valoramos su amor y su entrega. Así es que, hermanos, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a hablar con nuestro Señor Jesús. Vamos a decirle: gracias, Jesús. Gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Gracias por demostrar ese amor tan inmenso que yo no lo puedo comprender. No entiendo cómo es que yo, siendo un pecador, tú no te apartaste de mí. Tú me abrazaste, tú estuviste ahí conmigo, me consolaste. Estuviste conmigo en todo momento, Señor. Y ese viacrucis que tú viviste, tú lo hiciste por mí, Jesús. Cada golpe que te dieron, tú estabas pensando en mí. Cada latigazo que recibiste, pensabas en mí. Y cada clavo que pusieron en tus manos y en tus pies, lo hacías por mí, Señor. Porque era yo quien debería haber estado en ese lugar. Era yo quien debía haber sido sacrificado, quien había sido golpeado, burlado, quien debió haber recibido esas bofetadas, esos latigazos, quien debió haber estado en la cruz. Pero tú lo hiciste por mí, Señor Jesús. Muchas gracias. Yo quiero valorar tu sacrificio en la cruz y quiero apropiarme de los beneficios que me ofreces tú en la cruz, Padre. Hoy vengo a rendirme a ti. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Quiero valorar lo que tú hiciste por mí, Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, gracias. Solamente tú pudiste haberlo hecho, Señor Jesucristo. Tú que fuiste sin pecado y sin mancha, cargaste con mis pecados, padeciste por mí y moriste por mí, y me diste la libertad para que yo pudiera tener ese acceso directo hacia nuestro Dios poderoso. Gracias, mi Señor. Gracias, papá.